Totes d'acord? Vale, pues aprovat per unanimitat. El següent punt és el de donar compte de l'informe de tesoreria en compliment de l'article 4 de la llei 15/2010 en lo que respecte de la morositat y altres qüestions. Sí, este es el informe que damos cuenta habitualmente. Se fijan los pagos realizados en trimestre, los intereses de mora, el periodo y también el periodo de medio de pago que se fijará en 23,80 días. Vale, donar compte, si no podem incluir. I també seria donar compte del segon punt en quant a l'informe de tesoreria per l'execució del pressupost. Exacte. Que ha estat a disposició de vostès. Molt bé. Hi ha una proposta del grup parlamentari municipal, perdó, el grup municipal Podemos Podem, sobre la sustitució del centre esportiu Residencia Militar. Dani, ¿quieres que leamos desde aquí o empiezas tú ya? Es como tú quieras. Bueno, si quieres alguna introducción o se la hace. Como tú quieras. ¿Quieres que lea al secretario de los actos? No, vale, pues léele. Bueno, buenas noches. Desde Podemos pensamos que dar nombre a una calle, a un hospital, a un centro deportivo o cualquier lugar público es hacer un reconocimiento notorio y un pequeño homenaje al hombre o mujer que ha dicho nombre. En nuestro municipio existe un centro deportivo militar al que le da nombre el rey emérito Juan Carlos I de Borbón. Las continuas informaciones que se han ido descubriendo sobre el origen de la fortuna de Juan Carlos I, estimada en 1.800 millones de euros, presuntas comisiones y regalos, negocios con jerarcas saudíes o presunto fraude fiscal, todo ello sumado a la reciente y controvertida huida de nuestro país, hacen al emérito una persona que no ha ejemplarizado los principios éticos y morales acorde a su cargo durante la vida pública. Por ello no le consideramos merecedor de dar nombre a un espacio público como es el Centro Deportivo y Residencia Militar situado en Cuart de Poblet. Y tras lo expuesto, pues queremos trasladar a los organismos competentes la retirada del nombre del rey Juan Carlos I de este centro y que se sustituya por otro cuyos valores y principios para con la democracia y la legalidad no han sido puestos en entredicho. Gracias, Daniel. Ahora sí, gracias, Daniel. Pasaríamos ahora a la intervención del resto de grupos. Javier. Juanvi, cuando quieras. Sí. Va a ser complicado. Me va a chapar. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. El Grupo Municipal Podem de Cuart de Poblet nos trae aquí una propuesta para que nuestro ayuntamiento cambie el nombre del Centro Deportivo y Residencia Militar Juan Carlos I, ubicado en nuestra localidad. Creo que tienen bien claro que nuestro más rotundo rechazo a esta propuesta trampa, basada en fundamentos inciertos y en la anulación de los derechos fundamentales con objetivos espurios y deleznables, presentada en el lugar equivocado y en el momento menos apropiado. En principio, podríamos entender que es una simple propuesta más de un inocente postureo para consumo de sus votantes y seguidores, pero sin duda no es así. Basta con observar las acciones y acontecimientos instigados desde Podemos y otros partidos radicales e independentistas contra nuestra monarquía para tener perfectamente claro que es una acción más dentro de una estrategia de acoso y derribo de la institución monárquica y, por tanto, de la propia Constitución española. Y como tal, la vamos a considerar. No me creo que usted no conozca que quienes ponen o quitan el nombre de sus centros y propiedades en España son sus propietarios y gestores. En este caso, será el Ministerio de Defensa el que se lo haga puesto y el que en todo caso le correspondería retirarlo. Y nada tiene que decir nuestro ayuntamiento al respecto, siempre y cuando sus decisiones se ajusten al derecho. Y eso lo sabe de sobra, pero le da igual. Porque su intención no es cambiar el nombre de ese centro. Sabe que eso no es posible, sino de desgastar un poco más a la monarquía en esa estrategia de destrucción institucional en la que están empeñados. Cualquiera puede plantear en nuestro país un debate sobre el modelo de la jefatura de Estado. Es perfectamente legítimo y está legalmente amparado. Incluso sobre el propio modelo de Estado. Pero lo que no se puede ir menos desde el propio Gobierno de España
es atacar a la institución y acorralarla sabiendo que su obligada imparcialidad le impide defenderse. Por eso, voy a poner el acento en sus formas, porque a ustedes no les tiembla el pulso en usar cualquier herramienta o recurso a su alcance para intentar alcanzar sus objetivos, y eso a menudo es bastante deshonesto y desde luego muy poco democrático. Y es que el objetivo final y real, como he dicho, es cambiar nuestro modelo de Estado, y lo de la jefatura del Estado es solo un paso más. Plantean el falso debate de la República. Todos sabemos bien cuáles son las repúblicas que ustedes persiguen. Nuestra monarquía parlamentaria es completamente homologable a cualquiera de las repúblicas occidentales de nuestro entorno, y el paraíso terrenal en cualquiera de los sentidos si la comparamos con las repúblicas populares y bolivarianas de sus amigos. Por eso el debate no es sobre la forma de jefatura del Estado, sino sobre el propio modelo de Estado. Aunque ustedes lo escondan, otros nos encargaremos de sacarlo a la luz. Ustedes en su estrategia y puesta en escena se saltan las instituciones, los procedimientos e incluso las consideraciones más básicas de defensa de un acusado, para condenar al rey emérito y pedir poco menos aquí la aplicación de su sentencia. Se autoasignan la potestad de ser acusación, jueces y verdugos, y establecen su condena. Ya no hay más que hablar. El rey emérito es un delincuente, y se quedan tan anchos. Juzgado y condenado por el sumarísimo Tribunal de Podemos, procederemos debidamente a ejecutarlo en la plaza pública con una representación muy acorde y coherente a la utilizada en los modelos dictatoriales de su preferencia. ¿Y pretendes que los demás seamos sus cómplices? Será una broma. Y como siempre, no solo cuando nos conviene como hacen ustedes. En el caso de que el rey emérito hubiera cometido algún delito, deberá afrontar las consecuencias de sus actos de acuerdo a las leyes y a los procesos que le correspondan. No amparamos a nadie. Todos debemos rendir cuentas, pero la realidad es que a día de hoy el rey emérito Juan Carlos I es inocente y libre, y por mucho campaña y conspiración que haya en su contra. ¿Qué decir del momento? ¿Usted cree que es apropiado plantear una cuestión ahora, cuando nuestro país se está enfrentando a la peor catástrofe de la guerra civil, con una situación sanitaria al límite provocada por una pandemia imposible de controlar, con cadáveres de compatriotas todavía calientes en sus tumbas, con una crisis económica sin precedentes de consecuencias terribles que están aún por llegar? Ahora, cuando más necesaria es la unidad y la colaboración y la cooperación de todos los españoles, ahora es el momento de generar división, odio y confrontación entre los ciudadanos con estrategias maquiavélicas. Esto dice mucho de cuáles son sus prioridades y sus valores, y no parece que el bienestar y el futuro de los españoles lo sean. Para alcanzar los objetivos no todo vale. Los fines nunca justifican los medios, créanme. La radicalidad y el extremismo político, sea del tipo que sea, es la antítesis de los valores moderados y democráticos, y una grave amenaza para la convivencia y la prosperidad. El crecimiento del apoyo de las opciones populistas y radicales en las democracias occidentales nos obliga a los demócratas a realizar un esfuerzo por desenmascarar sus verdaderas intenciones y contrarrestar su discurso de odio y confrontación. En otros países de nuestro entorno lo han entendido perfectamente y han sido capaces de construir amplias y heterogéneas mayorías para combatirlos. Y no les va mal. La situación actual requiere que estemos implicados y proactivos en mantener y mejorar la excelente democracia y prosperidad que hemos disfrutado en los últimos 40 y tantos años en España, y de la que el rey emérito Juan Carlos I tiene mucha culpa. En resumen, evidentemente rechazamos su propuesta trampa porque es imposible que compartamos sus fines, porque en ningún caso aceptamos la condena sumarísima y arbitraria que el rey emérito Juan Carlos I le impone, porque es más que inapropiado el momento en que lo están planteando y casi como anécdota, porque este foro no tiene ninguna competencia ni responsabilidad respecto al asunto que nos plantea. Muchas gracias. Gracias, señor Soler. ¿FP? ¿Juanma? Hola, buenas noches y buenas tardes. Desde nuestro grupo municipal creemos que se equivocan presentando este tipo de mociones, aprovechando el momento tan complicado en el que está sumida España para darle alas a su proyecto republicano. Actualmente estamos viviendo una pandemia
quizás la más grave que podemos recordar, por lo que tenemos que poner todos nuestros esfuerzos y sobre todo a nivel municipal, aportar soluciones para paliar la situación tan complicada que están sufriendo nuestros vecinos y vecinas. Pero pasando al tema que nos ocupa en esta moción, debemos recordarles que el rey emérito, que de momento sigue sin estar ni imputado ni acusado por presuntos delitos de corrupción, fue el responsable, les guste o no, de traer la ansiada democracia a nuestro país, dando fin a la dictadura franquista que gobernaba en España. Entendemos y acatamos la democracia, y precisamente la democracia tiene como uno de sus pilares fundamentales la presunción de inocencia de cualquier ciudadano o ciudadana, por lo que dejen que los organismos judiciales trabajen y abandonen la posición populista de ser juez, jurado y verdugo, y dicten sentencias antes de que se produzca un juicio. Creo que no es necesario que les recordemos que estamos en un país democrático y desde nuestro partido estamos totalmente convencidos de la independencia de las instituciones. En las últimas semanas estamos sufriendo un ataque desmesurado a la monarquía. Se están produciendo declaraciones tan fuertes como las realizadas por el ministro Garzón, en la que acusaba a la monarquía de ir en contra del gobierno democrático elegido, incumpliendo de ese modo la Constitución que impone su neutralidad. Según su líder, el señor Iglesias, hay que trabajar y construir alianzas para avanzar hacia un horizonte republicano. Esta tarea tiene que ser una tarea políticamente fundamental de Podemos en los próximos tiempos. En pleno drama nacional por la pandemia y el hundimiento de la economía, que el gobierno de Podemos vea la ocasión de progresar en su agenda rupturista, es un escándalo. Ustedes se olvidan de que forman parte del gobierno democrático de España y en la actualidad España está enfrascada en problemas mucho más importantes que su proyecto republicano. Creemos que ustedes están lanzando esta ofensiva a la monarquía para tapar los presuntos, y nosotros sí calificamos de presuntos todos los casos judicializados que tienen abiertos. Miren ustedes, entendemos que tengan que seguir las órdenes que le marcan desde su partido e intenten imponer su proyecto republicano, que este partido ni entiende ni comparte. Pero eso sí, nosotros sí que respetamos, como no podía ser de otra manera, el derecho que tiene cualquier partido a pronunciarse en la línea que considere más adecuada, aunque en su fin está el destruir las instituciones democráticas y constitucionales. Pero para eso ya estamos nosotros, para defenderlas, y en estos casos siempre nos encontrarán enfrente para luchar por ellas. Comprendemos que ustedes nos presenten esta moción, pero ni la entendemos ni la compartimos. Por lo que en esta ocasión, y hasta que no se demuestre la culpabilidad de don Juan Carlos I, de este grupo municipal, vamos a votar en contra. Gracias. Gracias, Juan. Bueno, yo creo que hemos traído una discusión, un tema que bueno, porque he podido escuchar, lo único que nos puede unir realmente es la preocupación por la situación de la pandemia, la lucha, la protección de nuestra ciudadanía y a ver si lo podemos combatir definitivamente. Creo que lo que habéis traído al debate es una cuestión que bueno, primero no tenemos competencia a nivel municipal, que es del Ministerio, y que lo que habéis hecho precisamente es todo lo contrario que pretendéis. Es haberle puesto un nombre a este centro deportivo que probablemente muy poca gente de Puerto del Porrel lo conocía. Muy probablemente lo conocía, porque además de tratarse de un centro deportivo exclusivo para el Ministerio de Defensa, que no es algo que utilice la ciudadanía de Puerto del Porrel generalmente, menos conocían que se llamara Juan Carlos I. Entonces, habéis traído a la palestra una cuestión que bueno, que yo creo que tenemos que estar en las cosas que son importantes realmente ahora. Que además es una cuestión que está en manos judiciales en otro país, en Suiza, y que probablemente cuando salgan los resultados, pues ya tendremos que tomar cartas en el asunto y pedir a quien corresponda pues, lo que veamos oportuno, el cambio de nombre, si realmente hay una sentencia y este tipo de cuestiones. Pero ahora mismo yo creo que Ciudadanos ha hablado, me ha parecido que te ha pedido que te retiraras la moción. Me ha parecido que he escuchado que lo suyo sería retirar, ¿no? Bueno, con todo
todo caso, yo sí te lo pido. Me ha parecido escucharlo dentro de un debate, porque al final lo que habéis conseguido con esta moción es un debate que en estos momentos no es tan importante, porque además no hay una sentencia y no hay una cuestión que es más que muchos partidos lo están utilizando precisamente para tapar sus vergüenzas de la mala gestión, y que lo que habéis traído aquí precisamente es para crear ese debate de confrontación en vez de buscar el trabajo conjunto, que yo creo que hasta ahora lo hemos estado haciendo muy bien aquí todos los partidos políticos, y que es lo que realmente, por lo que estoy escuchando, es lo que nos une. Por lo tanto, la propuesta de este grupo municipal es pediros que lo retiréis y que vayamos en esa dinámica de trabajo conjunto, de ir unidos a gran problema, que estamos activos todos los grupos políticos aquí en Poder, y si no, pues tendremos que votar en contra. Gracias, Juan. Te toca intervenir si quieres. Sí, bueno, primero, por supuesto, no la vamos a retirar. En segunda cuestión, bueno, creo que por parte de este grupo y parte de la oposición, desde que empezó la pandemia, creo que ha habido una actitud ejemplar, propositiva y de ayudar al equipo de gobierno en lo que se haya podido. Creo que no habrá queja en ese aspecto, porque me parece que la oposición aquí, toda la oposición, se ha comportado, y evidentemente, aunque eso no es no implica que en otras cuestiones podamos estar en desacuerdo. En ningún momento he hecho ninguna condena acusatoria y dictaminatoria sobre el rey emérito. De hecho, también tengo bastante claro, y lo pone en la propia cuestión, que es elevar a los organismos competentes, no que el ayuntamiento quite el nombre de esta base militar. Y bueno, simplemente me voy a remitir a leer el comunicado de la Casa Real, ¿vale? De la Casa Real, ante estas mismas informaciones que plantea la moción, y luego nos dice lo siguiente: ante las informaciones referidas al rey emérito don Juan Carlos de Borbón, aparecidas hasta la fecha en distintos medios de comunicación, la Casa de Su Majestad el Rey Felipe VI quiere hacer constar, primero, que en su discurso de proclamación ante las Cortes Generales el 19 de junio de 2014, el rey Felipe pronunció estas palabras: la corona debe velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente, como corresponde a su función institucional y a su responsabilidad social, porque sólo de esta manera se hará acreedora de la autoridad moral necesaria para el ejercicio de sus funciones. Hoy más que nunca los ciudadanos demandan con toda la razón que los principios morales y éticos inspiren y que la ejemplaridad presida nuestra vida pública. Y el rey, a la cabeza del Estado, tiene que ser no solo un referente, sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de los ciudadanos. Pues bien, en coherencia con las palabras pronunciadas en su discurso de proclamación y con la finalidad de preservar la ejemplaridad de la corona a Su Majestad el Rey Felipe VI, quiere que sea conocido públicamente que el rey emérito don Juan Carlos de Borbón tiene conocimiento de su decisión de renunciar a la herencia de don Juan Carlos, que personalmente le pudiera corresponder, así como cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada y que deben informar la actividad de la corona. Resulta curioso que Felipe VI tenga que hacer un comunicado para renunciar a algo de lo que supuestamente no se tenía constancia o algunos niegan. ¿Qué sentido tiene renunciar a algo que supuestamente no existe? Si aun con esto alguien piensa que el rey emérito Juan Carlos de Borbón fue ejemplar durante su mandato con los criterios de rectitud e integridad moral y ética que debe ejemplarizar la corona, tampoco tiene ningún sentido que, debido a las informaciones aparecidas en diferentes medios y a las investigaciones surgidas en torno al rey emérito, la decisión de Felipe VI ha sido no solo la de renunciar hipotéticamente a una fortuna conseguida de manera ilegítima por parte de su padre Juan Carlos de Borbón, sino también retirarle la asignación económica que hasta la fecha recibía de los presupuestos de la Casa Real. Parece que Felipe VI ya ha marcado distancias y que lanzar un comunicado donde se toman estas acciones no es una decisión tomada a la ligera por la Casa Real, y de que no haber veracidad en la información sobre la fortuna del rey emérito no tiene sentido ni renunciar a esa fortuna
ni retirarle la asignación económica que recibía hasta entonces. Por todo esto, creemos que durante su reinado, Juan Carlos de Borbón no ha cumplido con los valores y principios que su cargo institucional requería, y por ello consideramos oportuno trasladar a la autoridad competente la retirada del nombre del rey Juan Carlos I de este centro y que se sustituya por otro cuyos valores éticos y morales sí cumpla con el mandato que la ciudadanía legítimamente exige. Como te he dicho, en ningún momento hemos propuesto que el ayuntamiento retire el nombre, sino que lo traslade a los organismos competentes. Bueno, ¿qué podemos decir que de Ciudadanos, un partido que da soporte a gobiernos de la derecha en nuestro país, una derecha que está condenada por múltiples casos de corrupción y que se ha saltado reiteradamente la Constitución? Y no parece importaros en esos casos. No nos sorprende su intervención en ausencia de Vox en este pleno. Parece que alguien tenía que ocupar ese lugar y parece que ambas formaciones están disputando el espacio. Bueno, el compromiso, no sabemos qué van a decir, pero bueno, espero que esté en consonancia con las palabras de su portavoz en el Senado, Carlos Mulet, y bueno, entiendo que han habido propuestas en este sentido por vuestra parte en otros ayuntamientos de la Comunidad Valenciana y donde la hemos aplicado. Respecto al PP y de las presuntas los presuntos informaciones sobre la financiación de Podemos, bueno, corresponde a la justicia aclarar una denuncia sobre la presunta financiación irregular de Unidas Podemos, y es una denuncia de los trabajadores de Unidas Podemos, de la cual el 70% creo más de lo que llevó a esas presuntas o supuestos rumores, ya la Fiscalía directamente los ha descartado. Y bueno, se tendrá que dirimir en la justicia, pero además no es el tema de discusión. Unidas Podemos ni Pablo Iglesias dan nombre a espacios públicos y ya han demostrado estar dispuestos a colaborar abiertamente con la justicia. Entiendo la desviación del debate, pero bueno, no están ustedes para hablar de supuestos casos cuando recientemente la policía ve financiación ilegal en el PP de Almería, o el PP de Valencia sí que está condenando en firme por financiación ilegal, donde las campañas autonómicas y municipales de 2007 y 2008 fueron financiadas en negro a través de la Gürtel, o la sede de Génova fue registrada por la policía por no colaborar con la justicia a la hora de aportar pruebas y esclarecer vuestra financiación. Y bueno, exactos cargos van a tener que ir a declarar ante el juez por la aplicación de aparatos del Estado y los fondos reservados para perseguir al adversario político. No están legitimados para darnos lecciones en ese sentido y autoproclamarse acreedores de la Constitución. Independientemente de eso, bueno, respeto sus opiniones, aunque no las comparta. Puedo entender que algunos consideren que el rey emérito fue un campechano y que tuvo un reinado ejemplar, y de la misma manera estamos los que hemos ido abriendo los ojos y pensamos de otra manera. La ley que regula la base del régimen local me faculta para traer a este pleno este debate porque lo considero oportuno, y son libres de expresar su opinión y su voto en él. Bueno, y referente al PSOE, pues no sabíamos muy bien sabemos que no es una competencia municipal, pero bueno, son unas instalaciones que pertenecen al Estado y que están en nuestro término. Y en ningún momento, como comentaba antes, hemos hecho una acusación condenatoria al rey emérito. Es algo que tendrán que decidir los jueces aquí y probablemente en el extranjero, pero como hemos dicho, son palabras del propio rey Felipe VI a través del comunicado de la Casa Real, donde dice expresamente que la corona debe velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente. Y como corresponde a su función institucional y a su responsabilidad social, debe ser ejemplar y que su integridad no sea dañada a ningún nivel institucional. Por todo lo que hemos dicho, no es el primer miembro de la Casa Real que está puesto en entredicho y que será apartado, igual que al rey emérito, desde la propia institución, y consideramos que Juan Carlos I, por todo ello, no es merecedor de ese reconocimiento, ya que su legitimidad ha sido puesta en entredicho. Falta ver si realmente el PSOE de aquí de nuestro municipio
finalmente vota en contra o se abstiene o vota a favor, ya que hemos ido viendo diferentes puntos de la geografía española que según cae la cosa pues se pone de una manera. Ya si bien votan a favor de retirar calles y plazas al emérito en pueblos como la Vila Joyosa, Sagunto, Gijón, o se abstienen en Cádiz para favorecer esta retirada, también es verdad que en otros lugares votan en contra como en el anexo Vigo. Veremos qué pasa aquí para Polet. Gracias. Juanvi. Bueno, ya estamos acostumbrados a que todos los que no pensamos como ustedes sean los de Vox, la derecha, fascistas o franceses. Lo cierto y verdad es que los únicos que más se parecen en las formas a los fascistas de Vox son los comunistas de Podemos. Quizá en el fondo no, pero en las formas sí. Es curioso que ustedes dicen que no acusan al rey, o sea, que no sentencian al rey. Lo que piden es que se ejecute la sentencia. O sea, pedir que se quite el nombre de una calle o un sitio será por un motivo de algo que se haya aprobado y que sea cierto. No porque ustedes lo digan, no lo planteen. Desde luego, ustedes están pidiendo la ejecución de la sentencia, no la sentencia. Bueno, es que resulta curioso que en el caso del rey emérito Juan Carlos I, poco menos que nos obligan a creer a pies juntillas las declaraciones de un amante despechado, cazafortunas, a aceptar las estrategias de un comisario mafioso chantajista encarcelado o a comulgar con las maquinaciones que patrocina y proporciona un expresidente de la Generalitat de Cataluña trufado de corrupción. Pero contra ellos no dicen nada. Sin embargo, cuando se procesa a Podemos y algunos destacados dirigentes de su partido con acusaciones y testimonios muy graves de un purgado ex jefe de sus servicios jurídicos, a que, por cierto, montaron una denuncia falsa y una campaña de difamación al peor estilo mafioso con un delito inexistente de acoso para coaccionarlo y desacreditarlo, esa persona, curiosamente, no tiene ninguna credibilidad y todo lo que dice es falso. Muy llamativo, ¿no cree? La forma en que usted utiliza las ventajas que tiene nuestro sistema garantista de justicia, cuando les conviene la prescripción de delitos es buena, la presunción de inocencia también, y cuando no, no. Pues no. Aquí en España todos somos iguales, y a todos se les juzga y se les condena por las mismas razones, y con los mismos procedimientos. El rey de España tiene unas atribuciones, ha tenido muchísimos aciertos, y es posible que haya tenido algunos errores, o incluso haya cometido algunos delitos. Y tendrá que dar cuenta por ello cuando corresponde, donde corresponda y de la forma que está establecido. Y dicen que no se plantean un juicio sumarísimo, por supuesto, y está dentro de una estrategia de acoso y derribo de las instituciones. ¿Por qué? Porque es su forma de alcanzar una república. Pero no cualquier república. A ustedes la república francesa, alemana, americana no les interesan absolutamente nada y las critican igual que critican la monarquía española. Porque son países homologables. Aquí el debate no es república sí o monarquía. Aquí el problema es democracia o dictadura. Porque sus repúblicas de referencia son las que todos conocemos, las repúblicas populares y las repúblicas bolivarianas. Porque así lo han dicho ustedes y porque es evidente y es manifiesto. Y traer esto aquí, cuando tenemos que estar ocupándonos de lo que realmente interesa al pueblo en estos momentos, que ya le he dicho que es la situación más grave de la guerra civil española, y vienen aquí con su estrategia. A ustedes los españoles les importa un pimiento. Absolutamente nada. Porque esto lo único que genera es crispación, debate y enfrentamiento. Y tenemos que estar todos unidos buscando soluciones a los problemas que hay. Nada, ustedes sigan a las unidades y saben que vamos a votar. Gracias, Juanmi. Con permiso. No hay problema, le voy a dar la palabra enseguida, pero pensemos una cosa, si esto es un segundo turno de réplica, si no hay una intervención no puede haber una réplica, pero bueno, como no es habitual, no, lo digo para que lo sepamos para otras ocasiones. Tienen la palabra de Luismi. No pasa de eso, entiendan que si no hay, si no los demás no les pueden contestar. Simplement, sense entrar en el fons de la moció o d'això que podem estar fins i tot d'acord,
és una miqueta, considerem, precipitat o extemporani el portar al ple, entre altres coses perquè, efectivament, com s'ha dit així, la qüestió de la presumpció d'innocència, que jo crec que als demòcrates ens convé defensar-la. Entre altres coses perquè té més instruments, ha tingut sempre l'Estat més instruments, sobretot històricament estic parlant del 75 en arrere, per anar a fer judicis sumaríssims a demòcrates que si ara nosaltres no la precisa lliçó de història i comencem a aplicar-ho, mal nos anirà en el futur. Per tant, la primera, la presumpció d'innocència. I després jo crec que això que haurà com una fruta madura ja acaba, perquè la monarquia ja en l'equip de màrqueting que aquí és fatal, perquè això que el rei se'n vaig a fora, doncs hi ha país que se'n vaig com s'ha anat tota la vida, fugint d'alguna cosa, el grau d'acceptació, i quan més defensa la dreta al rei, pitjor que el rei, perquè serà patrimoni només d'una part de la societat espanyola i no de tots els espanyols. Per tant, jo crec que ells ja van fer en marxa, per tant, com que això ha de fer en marxa per el seu propi camí, que faci marxa la justícia i quan vinga, això s'ha de vindre, doncs normalment, com ha passat en altres casos, anirà tot fora. I un apunt per llevar una mica d'atenció, jo crec que també podem demanar que si aquesta base aèria s'expropiarà els seus terrenys per a fer una base aèria militar o el que siga, que ara siga un club social de militars, podem plantejar d'una manera d'estat, doncs que ens donaran tots en la qual per fer coses, igual que han demanat l'estació del tren, o igual que han demanat el cano, també podem demanar el cano, també feia molt bé, que és del CFI, i doncs que ens el donen l'estat, és a fer coses, no? Això sí que teníem estrellat, potser ara que podem fer-ho, no? Però la base aèria esta, ara me preocupa més que siga un club social de militars retirats, ara, com un privilegi de casta, que no una cosa social que podria anar a la gent de quarteria o una piscina, no sé ni el que hi ha. Sí, con paso en el club de golf también creo que es parecido, ¿no? Gracias, Luismi. Juanba y acabará Juan Medina. Sí, yo me ratifico en que lo más importante ahora mismo creo que es la situación que estamos viviendo actualmente de la pandemia y que, bueno, tanto a nivel social como económico, tenemos que estar todos unidos y ayudar en lo que podamos. En cuanto a las acusaciones que ha hecho a mi partido, primero decirle que aquí estamos capacitados y tenemos todo el derecho de hacer las críticas que consideremos oportunas porque no estamos imputados, en nuestro caso, en ningún tema. Lo que más realmente me preocupa es la incoherencia de que a una persona que todavía no está imputada le quieran colgar un San Benito cuando realmente su líder tiene imputación por financiación ilegal y delito electoral. Y en sus propias palabras ya dijo que él dimitiría en el momento en que esto ocurriera. Supongo que desde las bases habéis hecho alguna reunión para que dimita a este señor. Simplemente ratificar nuestro no a la moción presentada por el Partido de Podemos. Gracias, Juanba. Juan, para terminar. Bueno, como suponíamos a traer aquí un debate, creo que no idóneo, o que no vamos a entrar en los socialistas de Guadalquivir, pero contestando a tu pregunta que va a hacer los socialistas de Guadalquivir, pues a diferencia que Podemos, que habéis presentado, como tú muy bien has dicho, en toda la geografía española, una iniciativa con mandato a vuestro partido, los socialistas y la socialista de Guadalquivir, vamos a pensar más en Guadalquivir y por los problemas que realmente tenemos en estos momentos, y por ello vamos a votar en contra de esto. Gracias, Juan. Pues anem a pasar a votar a favor de la proposta que presentaba Podemos. ¿Podem? A favor, un voto. En contra, Ciudadanos, PP, PSPB. Abstenció, entenc que de compromís. Gràcies. Passaríem ara a... Han consensuat vostès, cosa que es felicite per una iniciativa, una declaració institucional sobre el Dia contra la Discriminació Sexual i la Trata de Dones, xiquetes i xiquets. Si les pareix bé, li diguem a la regidora del ramo que llisca la declaració institucional que està signada per unanimitat. El 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niños y Niñas. Esta práctica, extendida por todo el mundo, es una manifestación extrema de la desigualdad de las mujeres y de sus
La trata de mujeres y de niñas con fines de explotación sexual es uno de los más terribles negocios del mundo, si no el mayor. Según datos de Naciones Unidas y de la Unión Europea, las mujeres y las niñas representan el 71% de las víctimas de trata detectadas en todo el mundo y el 80% de las identificadas en Europa Occidental. El 95% de ellas acaban siendo explotadas en el negocio de la prostitución. La explotación sexual es la forma más común de explotación, seguida del trabajo forzado. Las mujeres, además, se encuentran entre las más afectadas por la pandemia. Los derechos de las mujeres, niñas y niños tratadas y explotadas sexualmente son vulnerados a lo largo de su vida. Estas mujeres y niñas son captadas en contextos y situaciones de conflictos armados, extrema pobreza y elevada violencia. A partir de